poder cambiar todo el futuro que tú has creado desde que tenías 7 años o desde más chica? ¿Y cómo fue posible que uno salga adelante? Que nada se te ponga en el camino, pase lo que pase. Les voy a contar en muy pocos minutos la vida que he llevado. No para que ustedes lo tomen por un lado triste o lamentable, sino para que todos ustedes y yo sigamos adelante. Que nada se nos ponga enfrente, que nada. Pase lo que pase, nosotros podemos salir adelante. Sí, a veces en el transcurso de nuestra vida ha sido muy triste, pero no podemos dejarnos caer por nada, ni por el daño que nos hayan hecho. Sí, verdaderamente les digo esto. Yo voy a crear un futuro lleno de benevolencia, pero desde mi más tierna edad, verdaderamente viví una vida triste, sufrimientos y abusos. Sí, hubo abusos en mi vida de niñez. Pero yo a los 11, 12 años, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? No me ponía a llorar ni me enfermaba. Yo me sentía con ganas de investigar y reconocer que no nada más yo, sino hay millones de niñas y de niños que pasan por los mismos caminos. Sufrimiento, tristeza, malos tratos de parientes, abuelas, tías o tíos. ¿Sí? Me tocó un padre excelente, no puedo negarlo, en mi niñez. Una madre también excelente. Pero con el transcurso de los tiempos, mi madre cambió. Pero me voy a remontar a mi edad de 11 años. Sí, sufrí como muchos niños sufren, y también malos tratos de los parientes. Pero no me lo van a creer que yo a esa edad yo ya estaba pensando por qué sucedía esto. Volteaba a ver las estrellas y yo veía las estrellas en la noche y veía muchas y yo me decía, ¿de qué estrella vengo? ¿Sí? Yo me preguntaba de qué estrella venía y por qué estaba en la tierra. Yo quería saber más y más, pero en mi familia no les gustaba, no sabían de esto. Eran gentes que veían comedias, televisión, tonterías, para mí eran tonterías, ¿sí? Entonces yo quería informarme, quería investigar, quería saber qué estaba sucediendo en el planeta Tierra, quién era yo y de dónde venía y por qué sucedían cosas tristes y verdaderamente lamentables. Yo cuando viví con mi padre, desde mi nacimiento hasta los 9, 8 años, viví una vida muy bonita. Pero los parientes aconsejaban a mi madre venirse a la ciudad para una mejor escuela para todos sus hijos y no fue así. Todos sus hijos estudiaron, pero todos se regresaron con mi padre a trabajar, ¿sí? Porque vivían mejor. Yo sufrí consecuencias tristes, verdaderamente, pero siempre deseaba investigar y buscar a mi padre verdadero. Yo sabía que yo era grande. Yo lo sabía desde chica, que yo era muy grande y que no tenía que estar ahí. Pero yo no sabía las causas por qué estaba yo allí, en este planeta. No es que no me gustara. Sí me gustaba el planeta porque me gustaban las flores, los animales, pero me iba mal. Me iba mal y yo no aprendía, porque a los 8 o 9 años yo no sabía escribir dulce. Y enfrente de todos los niños me puso en vergüenza la maestra, que a esa edad yo no sabía escribir dulce, no sabía ortografía. Y si ahorita me ponen a escribir ustedes, a lo mejor yo no sé ortografía. Me siento como cohibida, porque yo misma me puse en mal en frente de tantos niños. Pero siempre me ha gustado investigar.
escuchar a grandes personas. Un día, en la casa donde yo vivía de mi abuela, la tía, que no era muy buena gente, se casó con un joven que leía buenos libros. Bueno, en aquel tiempo para mí eran buenos, ¿sí? Y subió a una bodega que estaba en la azotea, subió los libros de su primer esposo, ¿sí? Fue el único que tuvo. Y yo, estando en la azotea colgando la ropa, pues dije, voy a ver qué hay en la bodega, que me llame la atención. Encontré la caja que habían subido y en esa caja encontré libros. Encontré libros de O. Magdino. Sí, encontré libros de O. Magdino, de Sor Juana Inés de la Cruz. Encontré libros de otros, Piensa y hazte rico, no me acuerdo los nombres. Había varios libros con títulos así. No voy a decir que me los devoré, pero había de O. Magdino varios libros, varios tomos, de Sor Juana, poesías, había magia blanca, sí, había magia blanca. Había los de Piensa y hazte rico, había otros grandes libros. En ese momento para mí eran grandes libros, ¿sí? Había uno de metafísica también. Para mí eran maravillosos libros esos. Y yo me ponía a leerlos y los bajé sin que se dieran cuenta. En la cubeta, cuando yo subía a tender la ropa, terminé de colgar la ropa, en esa cubeta me fui bajando los libros y los llevé al departamento que vivía con mi mamá y mis hermanos. Yo me ponía a leer esos libros. Yo estaba fascinada con O. Magdino, Piensa y hazte rico. Bueno, con O. Magdino, que decía de cómo trabajar y ir haciéndote para que nunca te falte nada. Entonces, me llamaba la atención, pero como que había algo más. También leí los de Sor Juana, leí poquito de magia blanca, que había magia blanca también ahí, también los leí un poquito. Leí otros libros de Piensa y hazte rico, y yo siempre estaba con esa idea de vivir bien sin saber lo que se me esperaba, lo que me iba a suceder en el futuro, porque también me llegaban pensamientos malevolentes. Es la verdad. Me llegaban pensamientos benevolentes y yo no sabía cómo eliminarlos. Hasta ahorita, cuando conocí a Jean-Pierre Garnier Mallet, he aprendido. Sí, también había una Biblia, también donde decía lo de Jesús, y a mí me interesaba lo que siempre decía Jesús, no otros. No me gustaba el Antiguo Testamento, no me gustaban muchas cosas de allí. Siempre he sido rebelde en esas cosas. Entonces investigaba. Pero sí, había sufrimientos. Yo seguía en esa casa con esos tíos, esos abuelos, esa abuela, y había maltratos. Pero yo seguía en tiempos libres, estudiaba, me iba a la escuela, y les voy a decir la verdad, yo no era una niña de 10, ni de 8, ni de 9, ni de 5, ni de 6, a veces sacaba 3. No estudiaba lo que tenía que estudiar, no aprendía porque yo estaba con otros pensamientos, a veces de sufrimiento, a veces de la maldad, y no aprendía. No aprendía y no sacaba buenas calificaciones. Una vez mi papá me llamó la atención, le digo, pues si no aprendo, pues ¿qué voy a hacer? Yo no aprendía eso, pero ¿qué tal si aprendía lo de O. Magdino? Aprendía cómo pensar y hacerme rica, aprendía otros libros, aprendía magia blanca, sí, aprendía otras cosas, sí, la verdad, que ahí sí estaban mis pensamientos allí. En metafísica estaba el libro de oro, también de Saint-Germain, pero con el tiempo como que eso lo fui dejando, pero sí, después terminé la prepa, estudié primer semestre de arquitectura. No terminé arquitectura, verdaderamente no tenía tiempo para estudiar arquitectura. Me gustaba salirme, irme a ver a los amigos. Es que no quería estar en la casa. Esa casa como que me perjudicaba estar en esa casa con esos parientes. No me sentía a gusto, no tenía gusto de estudiar. Me terminaba de mi quehacer y me salía. Empecé a tener novios y era una vida triste. Muchos novios, pues nada más querían sexo
y la verdad que yo no estaba satisfecha en esa forma de vida y yo quería seguir adelante, investigar, sí, mi vida sí fue triste, la verdad, pero yo quería salir adelante, quería vivir bien y no sufrir, la verdad. Encontré un esposo que yo sí me enamoré y lo quise mucho, pero mi esposo sí era pues era muy calladito, era una persona que todo el mundo lo veía como un buen ser humano, pero pues era un hombre que sí tenía más romances con otras mujeres, pero muy calladitamente, sí. 2 o 3 amigos de ellos me avisaron, pero pues yo no creía porque era muy amable, muy cortés, todo para la casa y había sufrimientos porque yo trabajaba y juntaba, pero mi madre éramos una unión de familia, para mí no había nada. Y yo estaba cegada al amor de mi madre y mi esposo pues como que no rompía un plato y se acababa la vajilla, todo el mundo lo veía como un gran santo y la verdad que no, yo hacía muchas cosas, hacía mucho que hacer, la verdad había sufrimiento, había tristeza. Después de que no terminé arquitectura, me caso, tengo una hija. Mi hija también sufrió, ¿por qué? Porque mi madre no la aceptaba, no nos aceptaba. Y mi esposo no quería pagar renta, era una casa grande donde vivíamos ahora con mi madre, pero decía que la renta se lo comía, y entonces vivíamos allí, y aunque yo trabajaba mucho y hacía mucho que hacer, y mi esposo trabajaba y no se pagaba renta, pues todo el dinero se nos iba en todo lo que era, aunque a mi mamá ya le iba bien, a mi papá le iba bien, tenían buenos negocios, era quitarme, y yo no sabía qué hacer, o sea, sí sufría, y hasta que un tiempo verdaderamente nos alejamos de ahí por varios años, fue bueno ese alejamiento, nos ayudó, pero hubo problemas con algunos vecinos ahí en esa misma casa de mi madre, verdaderamente me humillaron, me trataron muy mal, después de 20, 30 años, sigan con sus maldades pensando que yo soy una mala mujer, sí se los digo de verdad, nunca ofendí a nadie, nunca perjudiqué a nadie, pero ellos como vecinos y como yo, mi sufrimiento era por dentro de la familia, por el exterior cuando yo salía de compras, cuando yo salía a hacer cosas, cuando yo salía con el gasto de mi esposo, porque sí, todo lo que él ganaba nos lo daba y pues comprábamos bien, teníamos una buena camioneta, pero sí había sufrimiento, malos tratos de mi madre porque era su casa, cuando vivíamos en su casa, en los negocios con ella me quitaba todo, que yo no tenía derecho a tener nada, era muy fuerte la cosa, la situación, mis vecinos verdaderamente me levantaron falsos muy grandes, que en todas partes de donde yo me presentaba me hacían a un lado, ahí hubo mucho sufrimiento, mucha tristeza y yo no tenía miedo, yo me dije a mí misma, en ese momento, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, pero yo no hice nada negativo, no perjudiqué a nada y nada quité. Entonces, tú encárgate de todo. Yo fui a varias partes, fui a ver pues, al mismo presidente de la República y no ayudó a nada. Entonces, como nadie me ayudaba a calmar a estos vecinos, a estos chismosos que siguen de chismosos, pues yo nada más les digo, tengo mucha confianza en el Padre y sé que tarde o temprano todo lo bueno sale enfrente. Todo lo bueno que uno hace sale victorioso. Entonces nunca he tenido miedo, todo se lo he dejado al Padre, pero sí, con mi esposo hubo sufrimientos, no económicamente todo me daba, bajita la mano, era grosero, sí me trataba mal, sí, pero enfrente de la gente era muy amable. Si mis hijos llegan a ver estos videos, así fue su padre, ¿sí? Enfrente de mis hijos era muy buena gente, muy tierno, pero enfrente de toda la gente también. Pero una persona que verdaderamente sí me trató mal, igual que mi madre, igual que mis hermanos, igual que muchos parientes. Hubo una pariente que con mi hermano y sus hijos y su hermana, desde los 10 años que yo llegué a Toluca, me decían bruja.
nada más por el chiste gusto de decirme bruja. No se los iba a decir a ustedes, pero no me da pena, porque sé que soy un ser divino y eso es lo más importante. Nunca me he considerado una bruja, me he considerado un ser divino. Siempre viento las estrellas y buscando mi estrella y preguntando de qué estrella vengo. Yo sí he tenido el sueño paradoxal desde chica. Todos lo tenemos, pero yo me he visto salir de mi cuerpo. Me he visto viajar a una velocidad increíble, ir a lugares hermosísimos y regresar a mi cuerpo. Eso lo he hecho casi desde los 10, 11 años. Después de haber sufrido un día que me corrió mi madre y verdaderamente nos salimos sin nada. Sí, una vez ahí donde yo me fui, fue con el maestro Nishizawa a pintar. Pintaba cuadros y pintando los cuadros me estaban saliendo las lágrimas. Sí, me salían lágrimas de tristeza a veces, del sufrimiento que uno pasa. Pero nunca me preocupaba, yo seguía adelante y una compañerita como de 20 años más grandes que yo me dijo, sin querer me vio y dice, oye, ¿estás manchando tu cuadro? Y digo, no lo estoy manchando. Y dice, mira, están cayendo lágrimas. Y digo, silencio, no digas nada. Y dice, no hay mal que por bien no venga. Verdaderamente el maestro Nishizawa me quiso mucho. Le gustaba todo lo que yo hacía y empezaba a hacer mis primeros cuadritos. Yo no sabía en ese tiempo cómo pintar o qué iba a pintar, pero al maestro Nishizawa le gustaban y yo me entretenía mucho pintando. En la casa de ustedes, donde yo vivía, a veces me ponía a pintar y cuando yo pintaba a veces se me escurrían las lágrimas de ver lo que sucedía. ¿Y por qué sucedía? ¿Qué estaba pasando en mí? ¿Qué estaba pasando con la humanidad que yo vivía, con esas gentes? ¿Por qué escogí esa madre? ¿Por qué escogí esos hermanos? ¿Por qué escogí esa abuela, esa tía, esos parientes, ese esposo? No sabía yo por qué había escogido todo eso. ¿Qué había hecho yo para tener eso? Ahora por eso sigo investigando y no me detengo a seguir investigando. Después entré a metafísica, aquí con una maestra llamada Gloria. Entre sus libros de metafísica encontré a Krishnamurti en las páginas de atrás. Decía otros libros de otros autores y compré el primer libro de Krishnamurti, La Educación. Me fascinó ese libro de educación y me compré yo creo que toda la colección de Krishnamurti. Y los leía cuando yo tenía tiempo, porque pues éramos 3 hijos, un esposo y yo, y mi esposo pues al quehacer no le entraba, siempre decía que estaba haciendo muchos trabajos, pero ya entró al internet comunicándose con miles de seguidoras y de muchachas guapas, ¿sí? A eso se dedicaba mi esposo, a estar chateando con las mujeres, los amigos y el quehacer bien gracias, allá que lo haga ella. Pues sí, yo tenía que hacer quehacer, tenía que ir a trabajar, tenía que atender hijos y yo tenía también que pintar y estudiar, entonces tenía que hacer muchas cosas. Y pues continúo a lo largo de la vida haciendo así las cosas. Me gustaba mucho Krishnamurti, nunca me enseñé a meditar, pero él decía algo bien importante, pon atención. La atención es muy importante, poner atención. Y yo ponía atención al canto de los pájaros, a los ruidos, a la naturaleza, a las flores, porque siempre me gustaban las flores. Sí, siempre seguía adelante. Nada me podía detener, ni sufrimientos, ni abusos, ni malos tratos. Yo tenía que seguir adelante porque yo estaba haciendo mi futuro. Entonces, cada día mi esposo se murió, mi padre se murió, mucha gente negativa se murió. Muchos que me cerraron las puertas ya se murieron. Krishnamurti, que me quería mucho, se murió. Me trataba bien, le gustaba lo que yo hacía. Una maestra que nunca me dejó exponer, directora, ya se murió. Y así otros se han muerto. Y otro que me dijo que yo podía exponer en el año 3000, pues ya también creo que se murió, está enfermo. Pero todavía estoy esperando que llegue el año 3000 para que yo pueda exponer en su museo que era de él.
Y entonces yo sigo adelante y me da mucho gusto si alguien escucha mi video, pero no es para que se sientan tristes por mí, sino para que sigan adelante, que nada les cierre las puertas, que ustedes son seres divinos y nadie tiene el derecho de pisotearlos, nadie. Y ustedes no se dejen pisotear por nadie. Después seguí investigando, escuchaba algunos, ya estaba yo en el internet, yo no sé manejar mucho los celulares ni las computadoras, apenas me estoy enseñando, no soy adicta al celular, no estoy con él a cada rato, pero lo poquito que puedo poner es ahorita todo el día Jean Piaget Garnier Mallet. Antes de conocerlo a él estuve escuchando otros, no me gustaban, los quitaba y regresaba con Krishnamurti, pero ahorita que escuché y que escucho a Jean Piaget Garnier Mallet y que he ido a 2 de sus conferencias y que dice que yo hago mi futuro y que el desdoblamiento del tiempo es no hacerle daño a nadie y yo nací para vivir bien, estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en que yo me duermo y salgo de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo ya lo he vivido muchas veces. Yo me he visto así. Yo no sé si fue a causa de mi sufrimiento que yo salía de mi cuerpo para salir de aquí del planeta Tierra. Me salía y me escapaba. Y yo decía que mi padre estaba en otro lugar. Yo no sabía. Y yo me decía a mí misma, ¿qué hice para estar en el planeta Tierra? ¿Qué hice por estos parientes? Algo tuve que haber hecho, y sí es cierto, algo hice con mis pensamientos. Allá en mi estrella donde yo estaba, y me vine para acá. Entonces, todo ese sufrimiento ahora me doy cuenta que fue una causa de lo que yo pude haber pensado en otro tiempo donde yo estaba, en un futuro, en un pasado, y ahora en el presente estoy viviendo las consecuencias, pero para que yo haga un mejor futuro tengo que reconocer el daño que yo haya hecho y decirle al Padre, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, pero tengo que salir adelante, tengo que vivir bien y tengo que regresar a mi estrella y tengo que regresar en un futuro con mi Padre, que me está esperando en el pasado y que tú y yo tenemos que regresar. Entonces, nunca se detenga, pase lo que pase, ustedes pueden lograr hacer su vida mejor. Que nada, ni una esposa, ni un esposo, ni los hijos, ni las madres, ni los gobernantes, ni los vecinos, ni en el trabajo te pueden hacer daño. Ahorita estoy con ustedes, he logrado salir adelante, que a ustedes les gustan mis videos, quiero darles lo mejor, porque cualquier cosa que yo les dé mal, yo me afecto y los afecto a ustedes. Entonces, este video, al momento yo no lo quería hacer para que ustedes no vieran mis sufrimientos que llevé en mi infancia, en mi niñez, de joven, de adulta, ¿sí? Sino que vieran lo mejor de mí. Pero se me ocurrió decir algo para que ustedes salgan adelante, para que la humanidad, pase lo que pase, no se den por vencidos y que logremos ustedes y yo regresar a nuestra estrella, regresar por el camino de la sabiduría, de la benevolencia, porque es la única forma de salir victoriosos de este planeta Tierra y regresar, si no podemos regresar todavía a nuestra estrella, regresar a un lugar mejor. Pero necesitamos cambiar, necesitamos darnos cuenta de que nosotros somos seres divinos, somos hijos de un Creador y que no importan las consecuencias de todos aquellos que nos hayan afectado, porque lo que importa es ahorita, en este momento, que reconozcas el poder que tienes, que reconozcas que tus pensamientos ocasionan más poder benevolentes cuando tú tienes pensamientos benevolentes y llamar a cada momento al Padre, porque en el transcurso de toda mi vida, que hubo mucho sufrimiento, yo no sabía a quién recurrir.
Cuando tuve problemas con los vecinos, ahí sí le dije, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, pero tú encárgate de todo, yo no tengo dinero para pagar licenciado, no tengo dinero para pagar nada. Tú ayúdame. Y todo se lo he dejado al Padre. Sé que todavía esas personas hablan mal de mí, engañan a muchas gentes, pero como es todo bajita la mano, o hay una palabra que usan los licenciados, te tratan por abajo, te hacen mal por abajo, tiene una frase, pero una palabra, no la recuerdo, espantan a mucha gente, pero yo no me preocupo.